director del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, ordenó la cancelación del partido político FCN Nación. El proceso inició desde junio de 2018, pero la resolución se atrasó por acciones legales y por el proceso electoral. El partido que llevó al poder al presidente Jimmy Morales podrá apelar la resolución en los próximos 3 días ante el Pleno de Magistrados del TSE, quienes tendrán la última palabra. Por la infracción a las normas que regulan el financiamiento a las organizaciones políticas de sus actividades permanentes y de campañas electorales. Se ordena al Departamento de Organizaciones Políticas hacer las anotaciones correspondientes al estar firme la presente resolución. Para que la resolución quede en firme podría tardarse unos 17 días, debido a que el Pleno evacuará audiencia y luego resolverá. Diputados de esa organización política lamentaron la decisión y pidieron que de la misma manera se accione contra otros partidos. Habría que revisar cuáles son los argumentos que ellos presentaron y ver si en realidad eso es lo que procede. Sí sería de revisar cuáles son los argumentos que ellos presentan y nosotros poder ver las posibilidades de presentar algún amparo. Por tratarse de una situación jurídico-legal, prefiero no emitir ninguna opinión al respecto. Vamos a esperar ser notificados, leer la notificación, saber con exactitud cuáles son los elementos de juicio por los cuales cancelaron FCN y posteriormente a eso pues vamos a dar nuestro punto de vista. Para mientras, en el nombre de Dios, la ley es la ley. Yo siempre lo he dicho, la ley es dura, la pena es dura, pero es la ley. La cancelación del partido oficial se debe a violaciones a normas relacionadas con el financiamiento electoral, al no reportar al menos 8 millones de quetzales que recibieron para la campaña electoral de 2015. Por este mismo caso, el gobernante Morales enfrentó un proceso de antejuicio. Si se confirma la cancelación de FCN Nación, los diputados actuales y electos pasarían a ser independientes y no tendrían derecho a presidir comisiones de trabajo ni integrar la junta directiva. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes, la etiqueta FCN Nación, y es que bueno, el Registro de Ciudadanos ha dicho se cancela el partido oficial FCN Nación. ¿Qué consecuencias tiene esto y cuál es el panorama para los diputados y también para el partido que próximamente dejará de ser el partido oficial y ya no existirá? Pero ¿qué va a suceder con aquellos que eran sus integrantes? Para profundizar en este tema tenemos con nosotros a Cindy Poroz Caraballo, politóloga. ¿Qué tal, Cindy? ¿Cómo estás? Bien, gracias, buenas noches. También nos acompaña José Alfredo Calderón, historiador y analista. ¿Qué tal, José Alfredo? ¿Cómo estás? Y por este lado nos acompaña nuestro analista Estuardo Zapeta. ¿Qué tal, Estuardo? Bueno, finalmente desde un proceso que arrancaba ya por 2018, mediados, la cancelación de FCN Nación hoy se da por hecho. Igual hay una ventana de oportunidad para presentar una apelación y luego esto subirá a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes tendrán la última palabra. Pero ¿qué significa la cancelación del que aún es el partido oficial? Comencemos por acá, Estuardo. Bueno, algo que se esperaba ya, era cuestión de tiempo que cancelaran al FCN Nación. Quedan 8 diputados que fueron electos por FCN Nación al próximo Congreso. Quedan básicamente libres. Lo más probable es que pidan posada ahí en el partido de Yamatei. Eso sería lo lógico, ¿verdad? Y generalmente los diputados, cuando se quedan libres, se van al partido que está en el poder. Eso le pasó a FCN. No vería por qué no le pasaría también al mismo partido que necesita diputados en este momento. Creo que aquí empieza una cadena de cancelaciones y hay cancelaciones más difíciles, por ejemplo la UNE. ¿Crees que es un efecto dominó esto para algunos partidos políticos? Y yo creo que los más pequeños, yo creo que sí. Ojo que la acusación de FCN es de no haber reportado arriba de 8 millones. Y el caso la investigación tomó bastante tiempo, pero al final se determinó. Y la resolución es básicamente que se cancela y que se le ordena que se pase la información a los conductos correspondientes, ¿verdad? Digamos, no se puede usar el logo, no se puede... lo más interesante va a ser, por ejemplo, que derecho que tenían a dinero después de las elecciones, esas elecciones de 2019, por supuesto que ese se elimina, ya no tienen ese derecho, que era un precio por voto que se da. Y también
la bancada va desapareciendo. No, digamos, en esta en realidad le quedan 2 meses a la bancada, pero en la próxima legislatura ya podemos contar un partido menos, y creo que en el efecto dominó que decías, vamos a contar menos partidos. Estamos hablando de 19 partidos para el próximo Congreso. Ya podemos empezar a descontar uno y podemos descontar otro. Los bloques. Los bloques va a ser interesante, y creo que lo más importante va a ser hacia dónde se mueven los diputados de FCN que van a continuar en el Congreso, tanto como los que fueron electos para esta nueva legislatura que empieza el 14 de enero de 2020. Otra vez, mi vaticinio es que su lógica sería moverse al partido de gobierno. ¿Crees que a los legisladores de FCN que asumen o que pueden repetir el 14, esto les da más libertad que algún tipo de perjuicio? Yo creo que los deja en libertad, porque esa es la única forma como puede haber transfugismo sin que sea llamado transfugismo. La única forma es desaparece el partido, que ya fue el argumento que se utilizó en las elecciones de este año. Mire, yo no fui tránsfuga porque el partido desapareció. Desapareció PP, desapareció Líder, desapareció. Y estamos viendo casi un ciclo normal que los partidos que hacen gobierno, hay la UNE es una excepción, pero de ahí todos tienden a desaparecer. Y eso confirma la crítica que siempre hemos tenido, que los partidos políticos en realidad son como chamuscas de aldea, chamuscas de pueblo, ¿verdad? En el cual los patojos se juntan para jugar un rato, estar felices, y ya luego cada quien para su casa. Y luego ya cada quien regresa. Sí, luego, así son los partidos políticos en Guatemala. No tienen ideología, no tienen bases, no tienen una visión, no tienen una misión, no tienen objetivos, no tienen un plan de estrategia, no tienen tácticas, no tienen absolutamente nada. Se juntan y este es el que habla, pongámoslo ahí, y este va a ganar las elecciones, que al final vamos a ver qué le pasa al partido de Yamatei también, y si no, este es un adelanto de lo que le pasa a los partidos en el poder. Y la UNE está en la lista de los partidos que podrían desaparecer. Es un partido más difícil, las causas son un poco más difíciles, pero la líder de la UNE, por lo menos la líder de una parte de la UNE, está presa, pues, Sandra Torres, ¿verdad? Pasemos por este lado, Cindy, ¿cuáles son las implicaciones de lo que hoy ordena el registro de ciudadanos y qué escenarios puede existir para aquellos que son integrantes aún de FCN Nación y que tienen aún vida política el próximo año? Exactamente. En el plazo inmediato hay un plazo de 3 días para el cual puedan apelar la estructura vigente del partido. Vamos a esperar estos días. Hasta esta hora no se ha pronunciado, no tenemos un pronunciamiento oficial del partido. Sin embargo, las implicaciones, entonces, administrativamente corresponde esta cancelación. Y sabemos que todavía de aquí al 14 de enero funcionarios de gobierno que están vinculados al partido pues cumplen su mandato. Creo que no vamos a ver mayores cambios en ese sentido. Sin embargo, es algo muy, muy típico también de ciertos mandos medios o directivos a nivel de gobierno. Y lo mismo que comentaba Estuardo a nivel de los diputados de la bancada, los bloques, van a tender a moverse, a buscar conveniencias, y no es que ya lo hicieron desde una segunda ronda electoral. Entonces, lo lógico es que es la desbandada que ya se dio, se oficialice, digamos, y se queden desvinculados de la estructura legal formal, porque también coincido, bases reales, una estructura muy programática no existía. De hecho, la candidatura de Galdames fue, ahí sí que salió muy, muy espontánea y no tuvo absolutamente ninguna fuerza. Entonces no vemos un escenario en el cual estén interesados en tomar una nueva etiqueta. No se puede retomar este nombre de FCN Nación en los próximos 10 años, pero no creo que haya tenido ningún éxito para que alguien siquiera lo intente. Y además de eso, bueno, que se parezca a las iniciales de FCN Nación. Exactamente, no creo que haya mucho interés. Y ojo que Galdames también entra en una investigación, ¿verdad? Sí, también. Y a pesar de que el presidente dijo que había sido el mejor presidente de la historia de Guatemala, creo que no va a ser recordado así. José Alfredo, ¿qué escenario queda para lo que en su momento, aún ahora,
es el partido oficial que impulsó la candidatura y quien llegó a la presidencia de la República. Bueno, debemos recordar inicialmente que este es el partido oficial que registra los peores resultados de la historia para un partido oficial. De ahí podemos ver la porosidad, la precariedad del partido. Luego que ya se preveía la cancelación de este partido y, como bien decía Estuardo, de otros partidos que realmente son un montón, pues tenemos una lista acá. A ver, el rosario de partidos que están en proceso de cancelación. Viva, Valor, UCN, todos y la propia UNE, que yo creo que es un caso aparte, un caso especial. En Guatemala es normal que desaparezca un partido político y sería anormal en una verdadera democracia de esas sólidas, fuertes y de verdad. Pero aquí pues vemos que es el cementerio político más grande de todo el continente. Pero José Alfredo, este es un proceso bastante acelerado porque los partidos oficiales iban decayendo, iban menguando en el Congreso de la República, pero en esta ocasión, como pasó en 2015 con Pero por Pepe eso hablaba de la precariedad del partido. Es tan precario desde sus inicios. Recordemos incluso que la gente no asociaba ni siquiera el logo a Jimmy. Y también recordemos en el imaginario cómo se empieza a tildar a Yamatei de Jimitei. O sea, las similitudes entre este partido con el partido Vamos, que tampoco lo relacionan. El partido Vamos es otro cascarón. La gente no menciona, si ustedes ven, solo dice el presidente electo, Yamatei, el vice que ya se murió hace rato, y la gente no lo asocia a Vamos. Muchos incluso no podrían reconocer el logo de Vamos. Y se refleja en el Congreso con 17 diputados que no van a poder gobernar. Yo creo que aquí lo que vamos a ver en poco tiempo es que efectivamente, yo creo que ya están subidos en Vamos. Van subidos en Vamos en todos y en los partidos que conformaron lo que al principio era el pacto de corruptos y que luego se amplió a la alianza criminal. Entonces no va a haber mayor sorpresa en el asunto. La única forma que tienen de subsistir, dada su pensamiento, porque ni siquiera llegan a ideología. Nosotros sus intereses aquí, comunes. Intereses comunes. Digamos, los diputados sí operan como gremio. Cuando hay algo que les interesa, se ponen de acuerdo en 3 minutos, ni siquiera en 1 hora. Pero las diferencias son mínimas y generalmente casi todos los partidos responden a la misma lógica. Aparatos electoreros cada 4 años, que nacen, crecen un poquito y se mueren. Ni siquiera se desarrollan porque no tienen ideología, no tienen una doctrina, no tienen formación de cuadros, no tienen absolutamente nada. Y en el caso del FCN, repito, ha sido el partido oficial más débil de toda la historia desde Vinicio Cerezo. Entonces la cancelación no va a tener realmente un impacto tan fuerte. Los 8 diputados estos que se quedan sin su propio bloque, se refugiarán seguramente en Vamos, en Todos o en cualquiera de estos, como Viva. Realmente las diferencias partidarias son mínimas. Incluso la propia autodenominada izquierda, vemos que en las votaciones no le importa tanto el cariz ideológico, porque simplemente ya no existe. Es el sistema, por eso no me extraña, pero que volvamos a intentar parchar una vez más la ley electoral y de partidos políticos, me parece un sinsentido. Lo que hay que hacer es una nueva ley electoral y de partidos políticos. No se pueden obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Y eso es lo que precisamente vamos a hacer lo mismo, y vamos a ver a estos diputados pasarse a opciones politiqueras que son muy identificadas con ellos. Puede surgir otro partido también. Puede surgir otra marca partidaria. Marca partidaria. Pero yo creo que el escenario es más favorable a que se integren a partidos que buscan tener un mayor peso legislativo ya lo vimos precisamente con año. el partido FCN Nación. ¿Quiénes se unieron a FCN Nación? Si Galdames no era de FCN Nación. No, era patriota. Era de patriota. Mirad, cuando vienen todas las arpitas ahí, vienen y se juntan. ¿Qué vienen? Los del PP, que fue cancelado, y los del líder, que fue cancelado. Yo realmente creo que sería un cuero muy duro y muy un cuerazo el que tienen que tener para ir a pelear todavía la existencia del partido. Tal vez lo harían por el interés de obtener el dinero, pues, el dinero de los votos, la deuda política, la deuda electoral. Tal vez ese sería un interés,
pero les daría un buen consejo, ni eso hagan, porque eso los va a sufrir. Ahorita lo que deberían de procurar esos ocho diputados, ya sabemos quiénes son, es que ni los miren, escóndanse. Vergüenza le debería de dar a ustedes estar Ni siquiera... cafeteen nada, a FCN. ¿verdad? Pónganse la máscara, aunque sea del Joker, pero... Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más La Etiqueta FCN Nación. Regresamos a Sin Filtro, La Etiqueta de la Noche, FCN Nación. Un poco complicada la etiqueta, pero bueno, ya no existirá en poco tiempo este partido. Pero bueno, Estuardo dice, nadie va a apelar, es mejor, le conviene a los diputados de la siguiente legislatura de FCN estar libres de la marca, poder asociarse a otros bloques, pero vamos a ver una apelación. Yo creo que sí. El cuero que mencionabas... Ellos tienen un cuero... ¿Pero cuál sería el objetivo de apelar? Pero, yo creo que es un mecanismo que tienen, lo van a utilizar a sabiendas de que no va a prosperar, pero además yo creo que viene hasta hacerles un favor la cancelación. En el imaginario de la gente, exacto, muerto el partido, se murió Edgar Ovalle, se murió toda la gente mafiosa y ya la gente no los ubica, no los enfoca. Que anda huyendo, ¿eh? Exacto. Es todavía prófugo. Pero en el imaginario ya hay gente que me lo dice, pero mira, entonces ya se murieron todos los que estaban implicados. Ver, porque antes, cuando estaba este proceso en cancelación y se presentaban acciones legales por todos lados, lo que se decía era que se buscaba alargar el proceso para llegar a la campaña electoral, porque entonces ahí ya podían ellos participar. Ahora, ¿qué incentivo hay para alargar la agonía? Sí, precisamente es en el Congreso de la República, porque recordemos que la instancia de jefes de bloque requiere, o sea, tienen un voto en esta instancia como partido, esa sí la perderían, o sea, la tendrían como bloque independiente, pero también ahí sí el grupo cercano, o en otras palabras, la rosca de poder en torno a FCN Nación, me imagino que ya estaba considerando trabajar como la comisión o como parte de este séquito del bloque FCN Nación, y ellos sí prácticamente se quedarían sin nada. Entonces ese sería un incentivo, el voto en jefes de bloque también, porque ahí es donde pasa la agenda legislativa. Muchas veces, a pesar de la ley que ha evitado el transfugismo, se mantienen los bloques, aunque en la práctica voten juntos, les conviene mantener los bloques divididos precisamente por ese voto. Puede considerarse de cierta forma, no es algo muy relevante o visualmente, pero sí es una instancia que hay que tener en cuenta. Ese sería un incentivo por el cual podrían apelar los ahora electos diputados y la cúpula cercana que todavía queda de lo que queda de FCN Nación. Los 8 diputados que van a asumir en la próxima legislatura del partido FCN llegarán ya sin la marca oficialista, sin ese pasado, dice José Alfredo. Bueno, se cancela el partido, se cancela también el pasado, van a ser diputados sin esas cadenas. No, el pasado no se cancela. El pasado, de hecho, los arrastra. Y los puede arrastrar incluso a investigaciones más. ¿Por qué? Porque profundas. El 14 se quedan, digamos, de los que salen ahorita, los que se quedan. Sí. Y mira el caso de Galdames y el caso, ¿cuál es otro? El de Quej, creo que anda también por ahí, en términos de cómo empieza una investigación. Este caso, porque la pregunta viene, ¿y después de este caso qué? ¿Se acabó FCN Nación y nos olvidamos? No, este caso tiene que pasar al Ministerio Público. Este caso, no que tiene, va a pasar al Ministerio Público. Porque, ojo, que aquí en realidad el partido, y la razón por la cual la están cancelando, es 8 millones de quetzales. Y conste que y aquí es donde yo tendría todavía una duda que leyendo esto, porque es cancelado, digamos, con una norma que cambió. Entonces la investigación empieza, digamos, en un momento cuando existía otra norma, en el proceso cambia la norma y ahora tenemos la cancelación del partido. Y entonces en la norma anterior estaba Jimmy Morales como secretario general del partido. Pero la nueva norma dice algo diferente, que son otros secretarios realmente los que serían responsables por esto.
Aquí habría que ir a ver aquello de una ley previa, cómo se aplica, si habrían las excepciones, si no, digamos, arrastra, porque hablabas del pasado, pero el pasado no se cancela. Cualquiera de las dos normas que al final se utilicen. Aquí se puede ir por la idea, como permite la ley en Guatemala, de el castigo que sea menos severo para el imputado. Pero no sé si al final así lo aplicarían para los partidos políticos y quienes están implicados personalmente. Y aquí quien está implicado personalmente con la norma antigua es el mismo presidente actual y que fue el secretario de ese partido. Porque la ley entonces a quien señalaba era al secretario. Y yo creo que ahí en muchos se llegó a tal punto y esto va a ser aplicable a los otros, creo que son 11 partidos los que al final, son 11, ¿verdad? Y la responsabilidad penal es personal. Es personalísima. O sea, los van a perseguir. Es personalísima. Entonces aquí otra mancha al tigre, pues. De hecho, Cindy decía, ya se buscaron 3 veces eso y no ha prosperado. Miremos el 14. Miremos el 14. Ya cuando el peso político es diferente, sí, el balance de poder ya ha cambiado. Entonces todos los que están saliendo. Más que FCN Nación, que yo soy de la idea que no va, aquí creo que tenemos mesa dividida, pero yo soy de la idea que no lo haría y no lo harían los diputados, tal vez los diputados viejos que van para afuera, pero los nuevos no les conviene a los nuevos, que creo que tienen más peso en este momento, o los que van a entrar en la próxima legislación que los viejos, porque los sigue marcando más y más. Es como que los están marcando con hierro caliente y si siguen insistiendo, más grande va a quedar la marca de estos, ¿verdad? Entonces a eso no les conviene a ellos. Pero sí hay un pasado que arrastran y ese pasado tienen que responder. Aquí no, que cancelaron FCN y borrón y cuenta no y seguimos. No, aquí hay, y eso lo dice exactamente yo creo que es el considerando 3 y 4, de qué fue lo que se hizo y por qué están cancelando el partido político. Y esto viene para 10 más. Si se mueven a Viva y cancelan Viva, estos van a andar así como los 8 cochinitos y el lobo feroz, ¿verdad? Que se meten a una casa y el lobo sopla y y el Tribunal Supremo Electoral sopla y bota la casa, ¿verdad? Y ahí se mueven para otra. Y se mueven para la otra casa y la votan porque no tienen a dónde ir. Y no creo que un partido, con lo que decías, Alfredo, no creo que un partido de izquierda, no creo que Semilla los acepte, pues, o que, no sé, ahí creo que todavía, o no creo, tal vez. Todo es posible en el Congreso de la República. No, yo no sé. Pero terminada la novena de FCN Nación. Ya hemos visto sustos en la novena avenida, ¿verdad? ¿Esto va a arrastrar y va a llegar hasta el presidente Jimmy Morales? Sí, yo creo que no queda ninguna duda de la responsabilidad penal de Jimmy por esto y por muchísimas otras cosas. Y el 14 a las 14 es otro escenario total y absolutamente. De hecho, el escenario político, hay cosas que la gente no asocia, pero después del fallecimiento de Álvaro Arzún, que indudablemente tenía un liderazgo en esta alianza criminal, recordemos que el nombramiento de Ramazzini, por ejemplo, ahorita el cambio de ubicación del nuncio apostólico. Hay una serie de elementos que van configurando un escenario político en donde la correlación de fuerzas que existía se modifica. Y creo que al final de cuentas el menos importante de todo esto es precisamente Jimmy Morales. No pertenece a las élites, no es militar, o sea, no le interesa a nadie, absolutamente nadie, ya ahorita. Y el 14 a las 14 menos le va a interesar. Son otros actores, otro escenario, otro congreso, que aunque no sea tampoco una panacea, porque la naturaleza misma del hemiciclo ya está como con cáncer. Y por eso insisto, ideal que pudieran cancelar a 11, 12, 13 partidos, porque esa sería la coyuntura para poder hacer un verdadero sistema de partidos políticos basado en una nueva ley electoral y de partidos políticos y no los parches a los que nos acostumbramos. Alfredo, pero que va a salir la mesa ahorita, esta mesa que está va a salir con cambiecillos. Así es, parches. Parches y no sé si con los trabajo parches de jardinización, decís. Sí, florecitas por aquí y una fuentecita por allá para la ley electoral y de partidos políticos. Eso no se puede arreglar. Pero cuando vemos que ya FCN transita en estas etapas, porque está perdiendo, hay que reconocerlo, ese peso político que tenía en 2016,
¿Qué otros partidos políticos están teniendo las mismas características que pueden sus procesos también acelerarse en el registro de ciudadanos y ser cancelados? Ya vimos, por ejemplo, Encuentro por Guatemala se adelantó porque fueron las urnas las que cancelaron al partido. Pero ¿qué otros partidos comienzan a perder ese peso político y pueden Pero estaban ser, en el proceso también. Estaban en el proceso, pero las urnas adelantaron el tema. Entonces, Entonces, ¿qué otros partidos ves que pueden acercarse a ese proceso o a esa fecha, a esa etapa final de cancelación? Justamente, habíamos mencionado el caso del partido Todos también, y el partido creo van a ser, tal vez por el peso político que actualmente tienen en el Congreso, los que van a traer el foco de atención. Sin embargo, recordemos también los casos muy emblemáticos a los que está vinculado, por ejemplo, Felipe Alejos. Entonces, yo me atrevo a asegurar que esos son los partidos que van a tener mayor atención. Sin embargo, si vamos a continuar en esta línea, me gustaría también aportar a lo que comentaban recientemente, y es que la ley de antejuicio es la que hasta cierto punto le sirvió a Jimmy Morales para tener ese respaldo, y esta mayoría tuvo 79 votos en el Congreso la última vez que se sometió a consideración retirarle la inmunidad. Lo menciono porque en muchos de los comentarios cuando fue publicada esta nota y este hashtag también van en relación a eso. O sea, ¿por qué cancelan el partido? Se percibe a nivel de la ciudadanía que es un castigo administrativo que a nadie le va ni le viene, porque al final los partidos surgen nuevos, los mismos liderazgos, las mismas estructuras, pues están en la capacidad de crear un nuevo partido y cambiarle de todos. Ahora, no sé, le van a poner otro nombre, la sonrisa más grande o algo, y no hay ningún problema. Entonces, lo que sí se quiere ver, o en el sentir ciudadano, lo que percibía en los tweets o en los comentarios, era de que querían ver implicaciones de si estos son delitos, ¿por qué solamente cancelar un partido? Entonces, el paso más allá, y es lo que se tiene que ver, es con estas figuras. Más allá de los partidos, creo que vamos a ver, o se tendría que dilucidar quiénes son los empresarios ligados a estos aportes financieros no reportados, quién recibió el dinero, y como mencionábamos anteriormente, el seguimiento, porque podría darse, o sea, esto va a abrir la pauta a nuevos casos. Si se recibió ese dinero, esos financistas recibieron contratos del Estado durante este gobierno, estamos hablando de un caso de 2015, pero del 2016 a la fecha, ¿cuáles fueron los vínculos con el Estado? Y estamos viendo las mega obras que nos dan mucha envidia. ¿No será también que por ahí viene este pago de favores políticos? Me atrevería a decir, o todos piensan, o ese es el malestar también que está vinculado. Entonces, más allá de ver a los partidos, se quiere ver a las personas que están detrás de estos casos y de estos actos de corrupción, financiamiento ilícito y corrupción. Hablábamos algo y decíamos del peso político de los partidos, y como que hay una correlación ahí que entre mayor peso político, más difícil el proceso de cancelación. Ya lo decía José Alfredo con el tema de la UNE, o en 2017 el mismo FCN, que logró agrupar alrededor pues algunos apoyos que lograron e impidieron que perdiera la inmunidad del presidente Jimmy Morales. Entonces, el peso político es un elemento que define el proceso de cancelación de los partidos políticos. De eso hablaremos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, a la etiqueta de la noche, SF, FCN Nación. Estamos hablando de la decisión del Registro de Ciudadanos de cancelar al partido oficial FCN Nación. Antes de la pausa hablábamos sobre un elemento del peso político del partido en su momento, el peso que tuvo FCN en 2017, el peso político que tiene en este momento y que tendrá el próximo año la Unidad Nacional de la Esperanza. ¿Cómo afecta esto los procesos de cancelación? Hay momentos en donde avanzan más rápido en cuanto tienen menor peso político, o cuando mayor influencia tiene, pareciera que estos procesos y estas etapas se vuelven más lentas. ¿Qué está pasando y por qué mencionabas a la UNE como un caso diferente al resto de partidos? Incluso en anterior programa yo mencionaba, toda la negociación política en el Congreso e incluso fuera del Congreso pasa por la UNE.
Son 52 diputados. Y por las UNES que Que son básicamente dos. Corrientes se muevan. La fuerza de Gustavo Alejos y la de Sandra Torres. Pero no son tontos. Ellos se van a mantener aglutinados en el partido porque saben que son más fuertes así. Y las disputas se van a dar internamente. Pero sí hay una gran diferencia con el peso político. FCN nunca tuvo peso político. Incluso eso está evidenciado que hasta que recibe tránsfugas es que empieza a tener alguna fuerza en el Congreso. Pero además recordemos también que Álvaro Arzú se pone al frente del pacto de corruptos ante la debilidad tanto del FCN como del propio IMI. Y eso no hubiera sucedido si realmente en algún momento hubieran llegado a tener peso político. La UNE se distancia, cuando vemos las gráficas en barras, se ve más de una forma más efectiva. La diferencia entre la UNE y el resto de bancadas es abismal. Y Vamos tiene muchas características que lo analogan con el FCN. 17 diputados en el Congreso no le sirven y tiene que negociar. ¿Con quién? Con la UNE. La UNE va a negociar también por presupuesto. La UNE es prácticamente como el Blen, como el Joker para poder hacer el comodín. No Entonces, definitivamente el peso político es fundamental. Por eso creo que la UNE no la van a cancelar. Algunas fuentes me comentaban de adentro que ya van avanzadas las negociaciones. Yo creo que la única duda será si van a defenestrar a Sandra Torres y el partido va a salir a flote. ¿Quién va a ser el sacrificable? Exactamente. O si incluso ni ella va a ser la sacrificable. Entonces, yo sí tengo certeza de que la UNE no la van a cancelar. Todo entra en la negociación. De este lado, ¿cómo queda la Unidad Nacional de la Esperanza, que tiene su propio proceso de cancelación, pero mira, también algunas cartas para antes negociar? Hablabas del peso político y yo con el peso político es un poco... ahí veo a FCN con todo el peso político que tendría ahorita por estar en el gobierno, igual lo cancelaron, pues. Y con un pésimo resultado electoral, incluso, es que aunque tuviera la maquinaria. Y entonces, en realidad, hay que ver si el peso o el presunto o asumido peso político es real o no es real. Y eso es lo que yo vería también de la UNE, si realmente el peso político es real o básicamente es llamar a tusas. Porque unidos no están. Cada vez que un partido político dice que estamos graníticamente unidos nosotros, parecemos las maritas, estamos pegados, ¿verdad? Cosas así. Es cuando más divididos están. A los partidos es básicamente, dime de qué se afana el partido y te diré de qué padece, ¿verdad? Todo lo que están padeciendo es una división enorme. Y ahorita viene la división por conseguir no solamente el presupuesto, que yo creo que va a ser una discusión interesante, pero de menos fuerza como lo va a hacer la Junta Directiva del Congreso. Eso va a tener, y las comisiones. Teniendo, si es que entra en marabunta la UNE, teniendo 52 votos ahí. ¿Qué tal si los 8... me pongo a pensar, ¿qué tal si los 8 de FCN Nación deciden irse a la UNE y no al partido de Yamatei? Por ejemplo, ¿verdad? O sea, podemos pensar, ¿qué tal si, y aquí hay que ver todos los escenarios, ¿qué tal si seguimos en la lista que decía Cindy que serían todos y el otro que usted mencionaba era Creo y Todos, ¿verdad? Creo y Todos. Digamos que los cancelan y todo, y también esos diputados se van a la UNE y no necesariamente porque la UNE sí ha aprobado algo que es contrario a lo que yo decía de la chamusca de partidos políticos. Es es resiliente, pues, o sea, se ha mantenido a pesar de mueve así como... Sí, pero se mantiene, pues. Ok, momentos bajos, momentos altos. Pero se mantiene, okay. Y ahí está, y yo creo que aunque lo sopapeen tercera, cuarta vez que sopapea, pero ahí sigue. Sí. Y mira el número de candidatos. Entonces, posiblemente lo que estamos viendo es una transformación de los partidos políticos a entender que es mejor ganar el Congreso que ganar la presidencia. Sí. Y desde ahí controlar el poder. Y acuérdate que quien controla el poder controla el caos. No solamente quien controla el poder controla el caos, sino que hace el caos y luego controla el caos y luego lo usa a su propio beneficio. ¿Verdad? Entonces, o sea, ¿quién va a ser el beneficiario de este caos? La UNE. Bueno,
¿Te imaginas a todos esos diputados llegando a la UNE? Por eso te digo yo, hay un escenario en el que se irían al partido de Yamatei. Y miren, aquí Yamatei y su partido político, que de hecho no me recuerdo el nombre del partido de Yamatei, ¿verdad? Disculpen, Casi nadie se recuerda. televidente, pero no me acuerdo del Vamos, ¿verdad? Ajá, y la gente tampoco ubica el logo. O sea, a ver, bien, mucho gusto, ¿va? Entonces, el partido, ese partido, se van a Vamos. Entonces, ¿verdad? Dicen Vamos y se van a Vamos. Entran ahí. Ok, ese es un escenario. Por otro escenario se van a la UNE. ¿Y por qué? Y de hecho, en ciertos momentos, hasta si son lógicos, hasta tendrían más fuerza dentro de la UNE que dentro del partido de Ya Yamatei. ellos que vean cómo se acomodan en las líneas gustavistas o sandristas. O sandristas y todo. Pero los de UNE, como van a entrar como marca UNE, se pueden romper el moco adentro de la UNE, pero no se salen. ¿Cuándo se salen? Porque eso los tira a no reelección en el 2023. ¿Eso no recuerda a los partidos de finales de los 90, No, principios pero del 2000, sí, FRG? Todos se peleaban entre ellos y se sacaban la madre, pero nadie se iba. Y va a suceder lo mismo ahora. ¿Qué va a pasar con la UNE? ¿Qué crees, Cindy? No, en ciencia política, más que peso político, se habla de relevancia y los partidos relevantes reúnen tres características, no necesariamente las tres. Una de ellas es la capacidad de coalición. Sabemos lo que mencionaba, la brecha entre la UNE y el resto de partidos los hace que necesiten menos bancadas para llegar a mayorías, por ejemplo, para cuestiones muy importantes dentro del Congreso. Y otra de las cuestiones también es la capacidad de veto. Entonces, esa oposición que va a tener de parte de la UNE lo convierte en un actor con peso político y sabemos que ahora incluso pues la junta directiva es concretamente el escenario en el que vamos a ver. Si, como se menciona, va a ser una junta directiva presidida por Barreda de la UNE, en la cual pues ya se estarían asignando los partidos alrededor, las comisiones y los otros puestos de junta directiva alrededor de la UNE. Se están gravitando, digamos, van a gravitar alrededor de ellos. Entonces, eso sería lo que tendríamos entrando e iniciando el 2014 y necesitamos ver también entonces cuál va a ser la postura. No, el segundo partido con más diputados no era el partido de gobierno, es la UCN. Solo para tener en cuenta también eso, de qué lado está, o sea, también es un posible aliado de estos 8 diputados, porque tenemos nombres como Javier Hernández, Melgar Padilla, entonces creo que por ahí podrían tener una bancada más. que puede incrementar su número. Exactamente, y sabemos que los casos penales vinculados a UCN son aún más graves que los que estamos viendo en el caso de FCN, entonces se nos había olvidado mencionar a esta bancada, que por ahí algunos hablan de Mario Estrada y el narcopartido, pero esos casos se están discutiendo no en nuestras cortes, sino en las de Estados Unidos, y creo que ahí es donde vamos a ver un mayor impacto también. Y pareciera que UCN mantiene eso que mencionabas, la relevancia dentro del escenario político, del sistema político. Sobre todo en las fronteras y todos los corredores que todos sabemos asociados a que están. Pero además hay un análisis entre la UNE y Vamos, por ejemplo. Vamos es un partido promilitar y recordemos promilitar lineadura, que no se caracteriza precisamente por la negociación política. Mientras la UNE está llena de animales políticos. Mario Taracena, Óscar Argueta, el Carlos Barreda, Orlando Blanco. Entonces las características de la UNE sí son esencialmente políticas. Las de Vamos, con sus 74 militares atrás y ahora con el anuncio del gabinete que no da, pero pauta ninguna duda, es línea dura. No están acostumbrados a negociar porque es una mentalidad que viene de la Guerra Fría donde se impone. Ahora, pero si no va a haber capacidad de negociación o de movimiento de parte de Vamos porque no van a tener mucha cintura política, sí les beneficia, pero sí les beneficia incrementar su número, incrementar el peso político dentro del Congreso de la República. Pero yo no veo hábiles negociadores de Vamos logrando eso. Yo creo que ahorita la fuerza la tiene UNE y lo vamos a ver con el presupuesto.
Ese es digamos, el primer gran pulso. Ahorita ya se perdió la elección de Cortes, que era otro de los temas fundamentales, pero ya ahora creo salieron que ganando los magistrados que se quedaron y van a estar ahí un año o 2 años. Y ahora queda creo que ese era el objetivo finalmente. O sea, sí la salió bien elección de junta directiva y presupuesto son los dos elementos fundamentales. Aún más que, por ejemplo, el ataque al que tienen sometido al procurador. Ahorita es elección de junta directiva y presupuesto, porque Vamos sabe que sin un presupuesto medianamente favorable a sus intereses, ese primer año va a ser crujir de dientes. Y Vamos lo va a negociar con UNE, dices. Es que no hay otra fuerza. Ahora, lo tiene que negociar con UNE. Estamos armando el escenario de UNE incrementando su número por esta decisión de la cancelación de FCN Nación, pero es que ese escenario también preocupa porque hemos visto las iniciativas que UNE ha sacado en las últimas semanas y van en una línea también de quitarle independencia al Ministerio Público. Salanik con esta garantía de la presunción de inocencia. Imagínense esa UNE fortalecida, qué iniciativas de ley puede mover. Y todos es una parte de UNE, recordemos. Y ahorita las dos iniciativas espurias que están en el tapete son de UNE y de todos, de Salanik y de Felipao. O sea, las diferencias entre ellos serán de color de pelo y el color de los ojos, pues, pero definitivamente políticamente son lo mismo y de hecho todo sale de la UNE precisamente. Ahí es donde precisamente UCN tiene la posibilidad de convertirse en bisagras y puede jalar más diputados. Y tercer escenario podría ser los 8 de FCN Nación se van con UCN. Porque yo no vería porque ahí tendría hay que ver dónde tienen más espacio. Mira, en la UNE sí van a tener que entrar a codear y a patear para ganarse un espacio. Y los caciques ya están nombrados. Y ahí tienen que ganarse puros mareros, ¿verdad? O sea, así como el jefe de CLIC es jefe porque viene desde abajo, desde que empezó a matar, a robar y extorsionar de chiquitillo, de 8 o 9 años, ¿verdad? Yo vivo en la zona 18, conozco bien los casos. Entonces, cuando uno lo ve de 16, ya es jefe de clica. Entonces, la UNE ya tiene definidos sus jefes. La clica, la UNE ya tiene definidos sus jefes. Entonces, aquellos para poder entrar tienen que hacer muchas cosas. Entonces, también en los 8 tienen que pensar en dónde tienen que trabajar menos para subir rápido. Y posiblemente el partido y sigo diciendo así porque el partido de Yamatei es una posibilidad, pero posiblemente también la UCN sobre una tercera posibilidad. Y con la posibilidad casi experiencial, porque ya lo tuvieron de ser bisagra. Porque la UCN ya fue bisagra en cierto momento. De hecho, Mario Estrada lo llevó a ese... De hecho, es un papel que ha desempeñado. A ese nivel, y tenía, creo que siendo bisagra, tenía como 10 diputados. Pero si decidían, eran casi que como Lulo y Lilo, ¿verdad? Que eran 2, pero decidían todo en el Congreso. Bueno, es momento de ir a una pausa. Regresamos con el tema de qué sucede con esta famosa mesa de actualización de la ley electoral de partidos políticos. ¿Cambiará algo el escenario que estamos discutiendo acá? De eso hablaremos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, FCN Nación. En los 3 bloques anteriores hemos hablado de estos procesos de cancelación de los partidos políticos. Algunos avanzan con más rapidez, otros son más lentos. El elemento de la relevancia política de cada una de estas agrupaciones, cómo juega esto a favor y en contra de estos mismos procesos de cancelación. Pero este día también el Tribunal Supremo Electoral ha convocado a diferentes sectores a la famosa mesa de actualización de la ley electoral de partidos políticos. ¿Qué significa esto? A la revisión de cómo se implementaron las reformas de la ley electoral durante el proceso que acaba de concluir las elecciones y qué mejoras se pueden hacer con vistas a la próxima elección. El plazo perentorio para presentar sugerencias, propuestas es 14-15 de noviembre. Y bueno, se escucharán diferentes voces, pero ¿en qué línea van a ir las reformas a la ley electoral? ¿En parchar algunos puntos, algún articulado? ¿En hacer una renovación de fondo? ¿O también hay gente que se preocupa que puede haber una regresión
en algunos temas que tal vez se avanzaron en la última reforma. ¿Cómo va a ser esta discusión y cómo se ve el panorama de la famosa mesa de actualización? Comencemos por acá, José Alfredo. Bueno, pues reitero, en este país, primero seguimos creyendo desde la colonia que la hechura de leyes es lo que va a resolver las cosas. Hay más de 70,000 normativas en el país. Es una cantidad espantosa de leyes y reglamentos. Pero además de eso, se viven parchando y entonces la esencia misma del sistema político electoral guatemalteco es básicamente la misma, no cambia. Y los resultados obviamente no cambian. Yo creo que no va a haber una reforma, porque la convocatoria no es hacer una nueva ley electoral o de plantear una nueva iniciativa. La convocatoria dice claramente, expresen sus opiniones los distintos ciudadanos y grupos en torno a reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Es claro, reformas, pero yo le llamaría parches. Y lo que hay que hacer, empezando por el proceso de cancelación, mientras se persista con estas maquinarias electoreras que tienen un cacique, tienen financiamiento espurio y que carecen totalmente de ideología, de una doctrina. Con la ida de la democracia cristiana se perdió prácticamente el último partido político a la luz de Maurice Duverger, instituciones de derecho público que intermedian entre la sociedad y el Estado. Eso no es lo que tenemos aquí. Y yo creo que entonces se sigue lo mismo, y lo habían anunciado desde antes, de que se iba a proceder a esa convocatoria para que la gente opine. Van a haber infinidad de propuestas en torno a la ley electoral y de partidos políticos, y entonces vamos a tener una consecuencia peor porque es un galimatías. Vamos a tener la ley electoral que ya estaba, las reformas de 2016 que se implementaron. Vamos a tener la segunda camada de reformas que ya no se implementaron en 2017, si se recuerdan, más las nuevas iniciativas u ocurrencias de N cantidad de personas y de grupos. Y acá, pues obviamente, los gremios que muchas veces no vemos y que trascienden la política propiamente dicha, son los que se van a manifestar más. No creo que vaya a cambiar, va a cambiar gatopardistamente. O sea, que todo cambie para que nada cambie. Y vamos a tener un híbrido, un monstruo quizá peor. Casi que vale mejor no tener... Aunque se plaga de buenas intenciones, vamos a tener una mezcla que no encaja, porque este repuesto pertenece a otra marca de carro y este otro pertenece a otra marca, y entonces lo que va a pasar es que por más que sea reconstruido el carro, no va a arrancar. ¿Qué escenarios le espera a esta mesa de actualización? ¿Un poco más positivo que lo que está diciendo José Alfredo? No, porque justamente la ley electoral y de partidos políticos es el saco que los partidos políticos pueden hacerse a la medida. Entonces, un ejemplo serían, por ejemplo, reformas a los distritos electorales. Esto, si se adaptan distritos pequeños y sobre todo con sistemas de mayoría o con menos representantes por distrito, mata a los partidos pequeños. Entonces ahí vamos a ver una tendencia de los partidos grandes a cartelizarse o a eliminar competencia, y tienen la posibilidad entonces de proponer y de pintar un buen escenario para tener distritos pequeños. Esto como un ejemplo. ¿Quiénes pueden integrar? Entonces se convoca a sociedad civil, a sectores académicos, pero al final lo que quiere hacer el Tribunal Supremo es eso, es presentar una propuesta que podría ser algo así como una colcha de retazos, un pedazo, como decía, un repuesto y todo, pero al final esto se somete a votación, a discusión en la comisión para la reforma a la ley electoral y de partidos políticos en el Congreso, y son las bancadas mayoritarias las que terminan decidiendo. Eso fue lo que tuvimos justamente. Ahora tuvimos reformas, cuando nosotros observamos las reformas realizadas en el 2016, ninguna modificó estructuralmente el sistema. O sea, sí hay digamos, mejoras en términos de fiscalización, que es ahora lo que está apretándoles un poco ahí la soga al cuello a algunos partidos, pero justamente, o sea, al final
esta discusión está, el sistema electoral no reconfigura el sistema de partidos políticos. Los partidos políticos adoptan la ley electoral que les conviene, y esto sucede en Estados Unidos, sucede prácticamente es la génesis del sistema político, la ley electoral. Así, por ejemplo, tenemos algunos temas como la manipulación. En Estados Unidos se habla del gerrymandering, es este diseño de los congresistas que les pueda beneficiar en sus distritos electorales. Entonces, tampoco es una visión muy optimista, pero sí debe participarse, se deben de integrar estas comisiones y, pues, en la medida de lo posible, incidir a los grupos que les corresponde. Sí, es peor no participar. Es peor, sí. Hay que participar. Ahora, pero voy a repetir una frase que Estuardo utiliza mucho: ningún diputado legisla en contra de sí mismo. Contra sí mismo, jamás. Esta es una revisión, digamos, para perfeccionar o mejorar la ley electoral, la aplicación de la ley electoral y de partidos políticos, pero entonces también es una oportunidad para regresar en aquellos puntos en donde nos fue incómoda la campaña. Mira, si quieren regresar en cambios a que el MP o el fiscal general sea un cholero, para decirlo en buen chapín, del presidente de la República. Pudiesen quitar controles Sí, de si fiscalización. quieren quitar de fiscalización, que fueron uno de los avances. Si quieren cortarle, digamos, toda la posibilidad, la fuerza al Ministerio Público, si quieren, yo no vería por qué que más fácil todavía hacerlo con la ley electoral. A mí mi pena es que agarren esto de excusa para precisamente sacar peores todavía leyes. Peor el remedio que la peor el enfermedad. remedio, que nos salga como como en la ley Taracena, ¿verdad? Que nos salió ahí al final, creo que en realidad nos salió más caro el caldo que los mismos frijoles, pero y que salga ahora esto, porque entonces les abre la oportunidad a ellos a considerar una legislación en la cual ellos van a seguir parchando, pero al mismo tiempo van a hacer parches que me queden. O sea, parches a mi tamaño, pues. Ya no es solamente parches, sino parches, digamos, a mi tamaño y a mi peso y a mi consistencia. A mi conveniencia. Entonces, y miren, es que esto es bien complicado porque al final, ¿quién tiene que hacer el cambio? Los partidos políticos. ¿Y qué tienen que cambiar? La ley que los regula a ellos. Entonces, ¿quién tiene que cerrar la cantina? El bolo, ¿verdad? Pero el bolo no va a cerrar la cantina, pues, si es su fuente su fuente de vicio. Estos no van a cerrar la posibilidad de debilitar una ley que al final les dé más oportunidades. Y creo que ya cuando ven que 11 partidos y que empieza FCN y que pueden seguir otros partidos en cancelación, creo que esa va a ser precisamente uno de los grandes cambios que va a tener esta ley, así que le van a poner... ¿Y sabes a quién le van a terminar cortando las alas al final? Si en cierta ley quieren agarrarla contra el MP, en esta ley la van a agarrar contra el Tribunal Supremo Electoral. Que tanto costó fortalecerlo, que tanto costó llevarlo hacia adelante y todavía hay que llevarlo casi en andas muchas veces. Esto es un solo guamazo lo van a meter al Tribunal Supremo Electoral en esta ley. Entonces, ese es el temor. Pregunto, una herejía total. ¿Y qué tal si no hay partidos políticos? ¿Qué tal si pensamos otra forma de gobernarnos? ¿Qué tal si de la manera distrital, que ojo, ya también la CC dijo que cierto nivel de distribución distrital es inconstitucional, ¿verdad? Pero ¿qué tal si repensamos todo esto de los partidos políticos? Porque miren, esos mismos 8 que fueron cancelados hoy nos vuelven a aparecer otra vez en la campaña de 2023 con otro nombre y otro partido, otra bandera y atrás de otro muñeco o muñeca, ¿verdad? Pero nos van a volver a aparecer estos bandidos, nos van a volver a aparecer otra vez. Entonces, por eso mi herejía es, ¿qué tal si repensamos? Pero yo creo que sí podemos hacerlo. Otro sistema que no, o que abra más y que los partidos políticos no tengan el monopolio, pero es el problema que tienen que decir ellos, ¿va? Pero digamos que no tuvieran el monopolio. ¿Qué tal si por un momento pensamos que pueden haber otros competidores que entonces obliguen a los partidos políticos a hacer lo que deben ser? A ver, esto era de los bloques anteriores, pero creo que es importante resaltarlo. FCN comunicó en su momento también su postura en cuanto conoció la decisión del Registro Ciudadanos y dice: el Partido Frente de Convergencia Nacional a la población de Guatemala, especialmente a sus bases y afiliados, hace saber que la resolución del Registro Ciudadanos hecha pública hoy por los medios de comunicación como la cancelación del partido FCN está sujeta a apelación, ya lo hemos discutido acá.
como la misma resolución lo indica, e informamos que ya nuestro equipo de abogados se encuentra trabajando a atender este particular tema. O sea, sí van a apelar. Se animan. Por lo que hacemos un llamado a las bases, afiliados y simpatizantes del partido a no dejarse engañar por titulares de prensa fatalistas y a estar muy pendientes de nuestras próximas acciones legales. El partido FCN Nación aprovecha para hacer otro llamado, este último, a las autoridades electorales para que se tomen las medidas necesarias que permitan más democracia y el fortalecimiento y la apertura de los partidos políticos, piezas claves en nuestro orden constitucional, y a evitar tomar medidas que, por el contrario, debiliten las libertades y los derechos de los guatemaltecos. Esto fue lo que se publicó como la postura oficial del partido FCN Nación, luego de conocerse la noticia del registro de ciudadanos. Ya lo dicen, quieren calmar a sus bases y van a atender a esta apelación que les permite. A las calles, No hay llamado. Creo que después de las urnas se dieron cuenta que no tienen mucha convocatoria. Y tienen bases. Esas son otras preguntas para otro programa, porque se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, Estuardo, Cindy, José Alfredo. A ustedes muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos el jueves.